platicamos con la querida mesa política de los viernes, ya aquí con el flamante doctor Héctor Javier Sánchez, que ya lo vemos ahí, bien acicalado, igual también a Jesús Escobar, el flamante director de la octava, ahí saludando ya también con los deditos, vamos metiéndolos a cuadro, y la doctora Violeta Núñez, no hombre, pues mesa de lujo, como siempre, ya lo sabe usted, aquí en Rompeviento TV, aquí en pie de página, en este alianza que tenemos para este noticiario matutino que es Momentum. Muy buenos días, Violeta, Héctor, Jesús, bienvenidas, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días, sí, a todas y todos. Otra Ya, vez, buenos días, buenos mucho días. gusto, Alberto. Qué gusto verte otra vez. Sí, igual. ¿Ya te dio permiso Ledesma de venir, Beto, o qué onda? No, ¿qué pasó? Al contrario, pues es que hoy, recuerden, hoy es viernes de destapes. Entonces, ya se destapó el compañero Ledesma, que estuvo ausente en unos 2 días esta semana. Yo no estuve la semana pasada. Aquí están ustedes ya listos. Yo me quedo todavía con la inquietud de a quién van a destapar, cuál es su gallo, cuál es su gallina. Doctora Violeta Núñez, Héctor Javier, Jesús, bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días, Alberto, Ernesto, y aquí qué gusto que estar con Javier, con Héctor y Jesús. Buenos días. Igualmente, buenos días, Violeta. Buenos días, caballeros. Pues si quieren, vamos entrando en materia. ¿Y qué te parece, mi querido Jesús Escobar? Si vamos entrando en materia, pues son varios puntos que presentaron pues Horacio Duarte, el secretario de Gobernación, hoy ya destapado también, otro destapado ahí en la mañanera por el presidente López Obrador. Así que se suma a la batalla también con Claudia Sheinbaum y con el canciller Marcelo Ebrard. Pero bueno, lo que presentaron el día de ayer, pues vaya que si tiene cimbrada y sacudida pues a la oposición, y no solamente a la oposición, a varios sectores de la clase política del país. ¿Qué decir de esta reforma que aborda pues reducir diputados, Jesús, de 500 a 300, eliminar plurinominales, reducir también el número de los consejeros electorales, la forma de seleccionar a esos candidatos que ya participarían en el poder ejecutivo, legislativo y judicial para proponer a esta terna de candidatos como consejeros y también como magistrados electorales? Pues vaya combo, ¿qué decir, mi querido Jesús Escobar? Mira, lo primero perdón que responda con una pregunta, pero lo primero que yo pondría sobre la mesa ¿es necesaria una reforma electoral que uno empiece a dejar de ser tan costosa la democracia, digámoslo así, para utilizar una palabra o una narrativa clásica en los medios tradicionales, la democracia? Es mucho dinero el que se destina a la clase política de este país, a los partidos políticos de este país. Está totalmente rebasada de la realidad del día a día. A mí me parece que el Instituto Nacional Electoral sí necesita en este momento ya una reforma que ponga las cosas mucho más claras, desde el tema del presupuesto, desde el tema del salario, pero también el fondo de este punto, mi querido Ernesto, y que ha generado, a mí me ha tocado escuchar reacciones incluso algunas virulentas. Sí. Esta propuesta de que sea la gente en un momento dado la que escoja a los consejeros y consejeras. Hay gente de verdad muy enojada que te dice, ¿pero por qué? ¿Por qué lo va a hacer la ciudadanía si esto no es populismo? Aquí se necesita gente preparada, capaz, de una cierta élite académica que pueda llegar a salvarnos a los mexicanos y mexicanas de los procesos antidemocráticos. A mí me parece que es muy sano. ¿Por qué? Porque la finalidad, y esto es el punto para mí claro, y que se puede debatir, por supuesto, es, ¿se acaba o no se acaba con el cuatismo al momento de elegir a las consejeras y consejeros? ¿Se acaba o no se acaba con los compromisos y componendas que asumen muchos de ellos y muchas de ellas para llegar al Instituto Nacional Electoral y contar con los votos, tanto del Poder Legislativo, por supuesto, como de la venia en otras ocasiones, porque lo sabemos perfectamente y no se puede negar, incluso desde Los Pinos? Leonardo Valdés Zurita llegó al consejo a ser consejero presidente del IFE
por bendición de Peña Nieto, perdón, por bendición en ese momento del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, y posteriormente se la regresó al PRI sin ningún problema, bendiciendo una elección que fue a todas luces fraudulenta. El mismo caso pasa con el doctor Luis Carlos Ugalde, que en lo personal me cae muy bien Luis Carlos Ugalde, pero la realidad es que la forma en cómo llegó a ser consejero presidente del IFE es sumamente cuestionable. Esa cercanía con el grupo del Bester Gordillo, esa forma de operar que tuvo Luis Carlos Ugalde desde el Instituto Federal Electoral, perdón, no fue para nada democrática. Entonces, ese tipo de relaciones, ese tipo de personajes tan comprometidos con grupos de poder, es lo que se tiene que erradicar de una manera u otra para tener realmente un Instituto Nacional Electoral comprometido con su principal tarea, que es fortalecer la democracia y llevar a cabo procesos que estén alejados completamente de un poder económico y de un poder político. Para mí ese es uno de los puntos esenciales. Dos, el tema, por ejemplo, de la disminución de diputadas y diputados. Bueno, a mí ya me tocó en una charla fuera del aire con diputados que a mí me dijeron es una locura, ¿por qué? Es necesario la representación del país. Ojo, vamos a recordar por qué surgieron las figuras de los diputados plurinominales. Hoy por hoy ya es otro escenario, ya no es el escenario de Reyes Heroles, ya es otro escenario en este momento, ya no es esa época de López Portillo. Hoy por hoy ya hay una mayor representación de los partidos políticos en las diferentes regiones. Ya no es esa competencia tan avasalladora del PRI que se llevaba absolutamente todo y que consideraban que por eso era necesario que hubiera esa figura, o al menos fue una de las justificaciones que se dio. Para mí los plurinominales ya no son necesarios. Para mí todo representante del poder popular tiene que ser elegido por la ciudadanía. La gente es la que tiene que salir a la calle a decidir, este es mi diputado, esta es mi diputada. Y no simple y llanamente las cuotas en un partido político o los porcentajes de un partido político que a la vez se traducen, y con esto concluyo mi primera participación, se traducen en el financiamiento de ese partido político. Es decir, para mí sí pasa directamente por empoderar a la ciudadanía, y creo, más allá de que claro que hay puntos que discutir, debatir e ir puntualizando, sí me parece que esta iniciativa de reforma o esta propuesta de reforma, que tristemente no creo que pase, tiene como finalidad un empoderamiento ciudadano. Pero ojo, y con esto, ahora sí ya concluyo, sí me parece que esta iniciativa del presidente tiene un segundo juego, y no lo perdamos de vista. Algo similar como fue la reforma eléctrica. Toca temas que son populares para la ciudadanía y los diputados de oposición los van a rechazar. Y esto va a traer una consecuencia electoral este año y en el 2024. Sí, claro que el utilizar el argumento, doctora Violeta Núñez, de que los partidos políticos y el INE es carísimo en un país con estos niveles de pobreza que se profundizó, ni modo, con la pandemia de la COVID-19, pues siempre atrae muchos reflectores y una esperada apoyo, un esperado apoyo, un respaldo. Pero más allá de lo que implica, que coincido con Jesús, esto tiene una jiribilla que tiene que una primera aduana, que es las elecciones de junio. También ahí tiene sus ciertos riesgos, doctora, y yo le quisiera pedir su opinión. Y un riesgo que yo veo es que la propuesta de que los consejeros y magistrados del tribunal y de lo que se llamaría el Instituto de Elecciones y Consultas surjan por propuesta del Estado, de los poderes, del gobierno, pues. Y esto a mí me parece que tiene ya un vicio de origen, porque pues serían propuestas del Estado, por lo tanto atenderían, ojalá que no, pero bueno, ahí tienen este punto, al propio origen, y esto nos lleva a aquellos tiempos en los cuales el Estado, el gobierno, era juez y parte en las elecciones. Nada más hay que recordar la elección de 1988 para tener claro en dónde está el riesgo, pues. ¿Usted ve esto también como una cierta problemática de que al final del día el intento sea quitarle el control de las elecciones pues a lo que ahora lo tienen, que es la oposición, pero trasladarlo ya legalmente establecido y por mucho tiempo de nuevo a manos del Estado, del gobierno? Sí, yo coincido con lo que estaba ahorita planteando Jesús, y a partir de esto que tú muy interesante comentas, Alberto. Uno es, ¿por qué ahorita? ¿No? ¿Cuál es
el momento político que estamos viviendo para que se lance. Y bueno, aquí va a depender si esta propuesta pasa o no pasa de el momento en que se vaya a decidir aprobar, ¿no? Ahorita, el día de ayer, llegó la propuesta a Cámara de Diputados, que ahorita sería importante nada más para recordarle a la querida audiencia cuáles son los artículos constitucionales que se estarían reformando, y de los 10 puntos que propone la iniciativa, decir, bueno, yo resaltaré ahí 3 que me parecen fundamentales, y algunos elementos también de gran importancia que vienen en la exposición de motivos, que me parece fundamental, y contestar esto que tú también estás preguntando, Alberto, en torno a si esto podría pasar, cómo lo estamos viendo. E insisto, esto va a depender del momento que se decida votar en Cámara de Diputados. Si nos vamos después del proceso electoral, esto, pues entonces las elecciones van a definir el rumbo que siga esta propuesta de iniciativa de reforma constitucional, que bueno, aquí hay que decir que estamos hablando de una iniciativa amplia, compleja, que me parece que requerirá pues muchos espacios, muchas mesas de análisis y muchos momentos para reflexionarlo, ¿no? Estamos hablando de que se propone reformar los artículos 31, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 63, 73, 99, 105, 110, 111, 115, 116 y 122. Esos son los artículos constitucionales que se propone modificar. Y bueno, y aquí de los 10 puntos que plantean en la iniciativa, que insisto que llegó ayer a la Cámara de Diputados y que ya la podemos ver en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Unión, esto que ya platicaban ahorita, muy importante, con el diputado Pablo Amílcar Sandoval, me parece fundamental, ¿no? Esto de reducir los diputados, eliminar 200 diputados federales y 32 senadores para elegir de otra manera, me parece uno de los puntos centrales. El punto 7, que le voy a dar lectura, dice: elegir a ambas cámaras del Congreso de la Unión mediante votación en cada una de las entidades federativas con el uso del método de listas postuladas por los partidos y candidaturas independientes. Eso me parece a mí central desde la perspectiva que nos decía ya el diputado Pablo Amílcar, en torno a que los diputados deben de ser conocidos y reconocidos en sus territorios, y que no entren a estos espacios que, también hay que decirlo, son espacios de grandes privilegios, ¿no? Estar en la Cámara de Diputados, ser diputado, bueno, adquiere una particularidad muy especial de privilegio, de un gran privilegio, y sobre todo en las legislaturas anteriores, ¿no? Esta ya se ha planteado un tema de austeridad y un comportamiento distinto dentro incluso y de la función de lo que es ser diputado. Y bueno, aquí me parece que eliminar las listas plurinominales sería un gran avance, un gran sueño que se ha tenido, como decía también el diputado, desde la izquierda desde hace muchos años, de que no entren a la Cámara de Diputados, y donde se deciden, ¿no? El rumbo y las iniciativas del país, pues estos hombres y mujeres que están cercanos a los grupos de poder y que entran por listas, ¿no? Los plurinominales, y por intereses económicos y políticos. Y bueno, eliminar esto me parece fundamental, ¿no? Y un punto también, el punto 10, limitar el financiamiento de los partidos políticos, que solamente se den gastos para campañas electorales, y suprimir esto del llamado financiamiento ordinario, que se les entrega mensualmente a cada uno de los partidos, no se da anual, pero es para cada uno de los meses que integran el año. Me parece también uno de los elementos fundamentales que contienen de estos 10 puntos que están enunciados aquí en la iniciativa, ¿no? Es decir, reducir el número de diputados y de senadores, elegirlos de otra manera, me parece también muy interesantes a partir de esta lista que se está proponiendo, y limitar de una manera también fundamental el gasto que se les da a estos partidos. Hay muchos elementos en la exposición de motivos muy interesantes, ¿no? Incluso
que nos remiten a la historia política de cómo se ha financiado a estos partidos, de cómo se ha utilizado también, por ejemplo, en el tiempo de ellos ya en los procesos electorales, en los medios de comunicación, y que es muy, muy interesante, que yo insistiría a toda la ciudadanía que lo revisemos, porque realmente nos muestra esta historia política electoral reciente, digo relativamente reciente, de cómo funcionó esto. Y nada más concluiría con 2 puntos que me parecen también fundamentales en esta iniciativa. Es el gasto que se destina cada año a los partidos políticos. Aquí se habla que el Estado mexicano destina cada año alrededor de más de 11,000 millones de pesos en subsidios públicos destinados a lo que son las actividades ordinarias de los partidos políticos, y eso, bueno, se está proponiendo modificarse. Veíamos ayer que se hablaba de un ahorro ya en total de 24,000 millones de pesos, ¿no? Que se estaría sumando a esto, a esta parte, no solamente son el gasto de los partidos políticos, sino hay otras propuestas también que hay que discutir. Y bueno, y por último esto que también se retoma en la exposición de motivos, ¿cuál es la percepción de la ciudadanía en torno a este gasto que tenemos que hacer cada año todos y todas las mexicanas para mantener a estos partidos políticos y a los 500 diputados que ya decía hace rato también Ernesto en la introducción, pues bueno, que pues viven algunos de ellos grandes privilegios también, a pesar de que se habla ahora de austeridad, todavía se siguen viviendo grandes privilegios por parte de algunos de ellos dentro de la Cámara de Diputados. Y este elemento que retoma la exposición de motivos de la encuesta cívica me parece un indicador fundamental, ¿no? Los partidos políticos, de acuerdo al INEGI, son las instituciones públicas más desacreditadas que se tienen en este país, y en parte, dice la exposición de motivos, se debe a esta situación del gasto que tenemos y cómo tenemos que alimentar y mantener y sostener a este tipo de actores políticos que, insisto, muchos de ellos pues viven, y lo repito, es la tercera vez, grandes privilegios, y defienden, llegan a la Cámara a través de estas listas a defender privilegios e intereses particulares. Gracias, mi querida Violeta. Mi querido Héctor Javier Sánchez, no voy a echar tanto rollo para que más bien lo eches vos. Luces y sombras, ya detallamos ahí varios puntos que tienen que ver con esta reforma. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, pues las mejores luces y las peores sombras en el caso de que veas las unas o las otras? Sí. Bueno, yo creo que este es el inicio, digamos, de un proceso largo que no va a terminar a corto plazo, sino que nos mete en una dinámica de, pues ahora sí, de que replantearnos la democracia, ¿no? Y aquí lo que esperaríamos, ya por ahí lo sugería Alberto, no, ahora sí, no, quítate tú y ahora me voy a poner yo, ¿no? Esperaríamos que no fuera esa la posición. Por supuesto, hay que replantear algunas cosas. En el caso del INE, por ejemplo, ¿no? Es un elefante cerebus muy costoso. Si a los que les gusta compararnos con otros países en las cosas que estamos medio mal, pues también valdría la pena cuánto cuesta en otros países la supuesta democracia, cuánto están costando los aparatos electorales, y diríamos que ahí no estamos muy bien parados, que digamos, ¿no? Estamos en comparación con otros países que ni siquiera se nota, ¿no? Como los árbitros de fútbol, que se supone que mientras mejor hacen su trabajo, pues son los que menos son protagonistas de un partido, ¿no? Me parece que sería muy interesante que efectivamente, ahora que vamos a entrar en un terreno de discusión seguramente, porque eso ya sabemos que no lo van a aprobar de primera instancia, que se democratice el poder, ¿no? Aquí, por ejemplo, quisiera traer a colación pues, los ejemplos que está trayendo el EZLN en sus juntas de buen gobierno, en donde pues hay, digamos, cierto tiempo actúa una junta y después se reemplaza por otras elegidas por las comunidades con sus pros y sus contras. Obviamente las contras, pues que a veces hay que reiniciar nuevamente una serie de procesos, pero también que le dan a la gente la oportunidad de participar en la toma de decisiones y en los análisis que involucran a sus comunidades. En el caso de los plurinominales, pues ya se hablaba, ¿no? De que surgieron a raíz de que iban a representar a los grupos minoritarios que no alcanzasen una representación, pero la verdad es que ¿quién representa, no? ¿Cuántos legisladores, a raíz de que hay esta figura de los plurinominales, hay de pueblos originarios, ¿no? Pues nos sobrarían los dedos de una sola mano,
cuántos de población afrodescendiente tendremos que estar aquí, cuántos diputados, digamos, entran en las listas de plurinominales que viven en un estado y son nombrados por otro, ¿no? Habría que preguntarle, por ejemplo, aquí a Miguel Ángel Mancera, a quién está representando, por ejemplo, y por supuesto, ¿no? Ya se hablaba de los salarios que tanto los partidos como el INE, pues es de las cuestiones que más han defendido, ¿no? Los mencionaba ya Violeta, prestaciones, asesores, bueno, por ahí ya se hablaban, hay asesores que cobran creo que 180,000 pesos, 122,000 pesos, y los que menos 30,000, el fuero que tienen, lo que les da prácticamente pues derecho de piso a todo lo que ellos quieran hacer, ¿no? Y otro de los aspectos que se me hacen muy importantes y que habría que tener muchos cuidados son las funciones del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Hasta ahora, bueno, lo vemos como un, pues no discreto, pero sí actor discrecional de las cosas que quiere ver y de las cosas que no quiere ver, de las cosas que sí efectivamente replantea. Bueno, vean lo que acaba de hacerle a Morena, ¿no? A Mario Delgado, pues ya prácticamente le pidió ahí medidas cautelares que se me hacen peligrosas, porque no es, digamos, ahora sí que una tabla pareja, sino pues muy, muy discrecional, ¿no? Y la otra también, pues, por supuesto, evitar en la forma que tiene que ver con todos los fraudes que se hicieron y que el INE o el IFE en su momento no quiso ver. Y el otro punto muy importante que ya también lo mencionaba Violeta, pues el dinero a los partidos, estos en vez de estar aquí ya refunfuñando, porque ya lo están haciendo, por supuesto, ahora es una cuestión de supervivencia para ellos, pues en algún momento se planteó no darles, sí darles los suficientes recursos para que no se entrometieran por ahí ni la delincuencia organizada ni intereses privados, pero de todos modos se meten, y entonces son instituciones que no tienen llenadero y que efectivamente están ahí, pues cuidando los intereses, haciendo el lobby, no para lo que le conviene al país en su conjunto, sino para lo que le conviene, como ya hemos visto, a los grupos de poder que los tenemos perfectamente identificados. Entonces, mi resumen de esta intervención sería, hay que cuidar que no sea el quítate tú y ahora voy yo, sino que efectivamente esto se democratice y que pues esto fortalezca mucho a nuestro país. Hay algo que no puedo quitarme de la revisión, mi querido Jesús Escobar Tobar, y es el timing, el momento en el cual ocurre esta propuesta de reforma democrática. Y lo digo porque siempre existe el riesgo de que se tomen decisiones a partir de momentos específicos que cambien el curso de algo mucho más de más largo plazo. Un elemento, se plantea que los partidos políticos pues no tienen llenadera y que han sido un lugar de desperdicio de recursos. Y la verdad es que sí, nada más recordar el partido de la Sociedad Nacionalista de la familia Riojas, ustedes lo recuerdan perfectamente, que pues ese fue un negocio familiar, fue un debate porque la familia se quedó con todas las prerrogativas, compraron casas y lo que usted quiera, y luego para quitárselas fue un show. Bueno, ahí está el ejemplo. Los chuchos ahí del Partido de la Revolución Democrática es otro ejemplo clarísimo. Tenemos también el caso del Consejo del INE, donde pues ni modo, algunos consejeros se ganaron el repudio de mucha gente por su posición totalmente parcial. Y así podemos hacer una lista interminable. El tema es que existe el riesgo de que se tome una determinación para sancionar estos actos coyunturales y se establezcan reglas, insisto, para más largo plazo. Y allí me parece que tendría que haber cuidado, porque ya reformas políticas ha habido varias, hasta la famosa ley Televisa se llegó a meter en algún momento. ¿Tú crees que debería serenarse la discusión, tomarse el tiempo para que se discuta? Una aduana es las elecciones de junio, claro, va a depender de lo que ocurra ahí, pero ¿crees tú que debería tomarse un poco más de tiempo para darse esta discusión? Y también te pregunto honestamente, ¿se puede? ¿Se puede tener este tiempo? ¿Cómo lo ves? Yo creo que, y lo mencionábamos al final de la primera intervención, para mí tiene una jiribilla política. O sea, el presidente sabe que esta reforma no va a pasar. Y me parece que tanto el PRI como el PAN, como Movimiento Ciudadano y lo que queda del PRD, ¿no? Ya no sé cuántos perredistas hay, o sea, realmente, pero ya dejaron en claro que no van a aceptar nada. Entonces, difícilmente creo que esta reforma electoral, tal y como la están proponiendo, pase. Si la van a modificar los partidos de oposición, va a ser una reforma electoral que en realidad no va a responder a lo que supuestamente se está buscando. Entonces, para mí, el hecho de que Andrés Manuel López Obrador la presente en este momento, en donde
estamos en medio de una discusión de qué tanta responsabilidad tiene la oposición y de qué parte, ojo con esto, de qué parte está la oposición, porque lo mencionábamos hace unos días precisamente en esta mesa con el tema de los traidores a la patria. A mí en lo personal, yo lo decía abiertamente, sí traicionas a la patria cuando simplemente votas a favor de defender los intereses de un poder económico que está usufructuando tus recursos naturales en perjuicio de las mayorías, en perjuicio de las ganancias de tu país. Para mí, si eres un traidor o traidora a la patria. Ahora, aquí hay un punto y me parece que el presidente de la República presenta esta reforma en medio precisamente de este escenario. Y es ahí donde yo veo el componente electoral. Él sabe perfectamente que si los diputados y diputadas de oposición deciden votar en contra de la misma, deciden objetar la misma, va a tener una consecuencia electoral en junio y va a tener tarde o temprano una consecuencia electoral en el 2024. Yo creo que es una discusión, y lo decía Héctor hace un momento y coincido plenamente con él, es una discusión que si queremos hacerla de manera serena, como planteas, Alberto, si la queremos hacer de una manera alejada, que sinceramente sería una utopía, alejada de los intereses particulares de los partidos, tendría que irse hasta después del 2024. Yo no la veo en una discusión serena en el 2000, por ejemplo, 23, ni mucho menos, cuando ya todo el mundo está en caballo de Hacienda rumbo a la silla del águila. Ya no la veo. Si se quiere realmente hacer una elección a fondo en materia electoral, va a pasar como en otras ocasiones, después de la elección presidencial, después de lo que veamos en la elección presidencial. Ahora, para mí, reitero, es necesaria realmente una reforma electoral que ponga orden en todo ese escenario. Ya lo mencionaba Héctor también, y coincido, incluso también Violeta, lo que se les destina a los partidos políticos, perdón, es un insulto. No sabemos a ciencia cierta en qué gastan los partidos. Caray, dicen que gastan 500 pesos en una gorra. Pues caray, ¿quién se las fabrica? ¿Dónde la compran? ¿Quién se las diseña? No sabemos realmente si las camisetas que según ellos gastan para sus mítines son lo que son. Hay clubes, según ellos, donde dan cursos al interior de los partidos políticos, no asiste nadie, y ahí destinan dinero. Es decir, los partidos políticos son demasiado caros para lo que aportan a este país. Entiendo el tema del financiamiento para que no caigan en la cuestión de recibir financiamiento privado, pero tampoco se cumplió, yo lo decía, sector. Sabemos perfectamente que hay empresarios que todas las campañas financian, meten dinero a los partidos, a los candidatos. Sabemos que está el crimen organizado financiando campañas por todos lados. ¿Qué pasó en Sinaloa? ¿Qué ha pasado en Tamaulipas? ¿Qué ha pasado en Nuevo León? ¿Qué ha pasado en otras entidades en donde está la presencia de los cárteles? Y sabemos que meten dinero. Entonces, en realidad, ha fracasado completamente esa reglamentación del financiamiento de los partidos, por lo menos como la han aplicado. Por lo menos como la han aplicado hasta ahorita, no ha funcionado. Entonces, yo sí creo que el presidente de la República pone esta discusión en la mesa sabiendo que la va a perder en el terreno legislativo, pero que va a tener una consecuencia electoral para la oposición y va a volver a ubicar a la oposición alejada de los intereses de las mayorías. Porque la mayoría de la gente, si tú le dices, oye, ¿quieres que el INE cueste menos? Claro. ¿Quieres que los partidos políticos cuesten menos? Claro. ¿Quieres que haya menos diputados? Porque aparte, ojo, la imagen de los diputados y senadores está por los suelos. Son los peores calificados de la ciudadanía según las encuestas. Entonces, ¿quieres que haya menos diputados? Claro, y luego aparecen los plurinominales gritando en plena sesión que yo soy plurinominal y que por eso puedo votar como quiera y se sale a pelear con la gente a la calle, a la diputada. Pues sinceramente, no hay una justificación para la gente para que existan estas personas. Ahorita leía un comentario de la gente que me decía, no, Jesús, es que es proporcional. Sí, proporcional, pero dijiste, Héctor, ¿a quién representan? A nadie. Representan los intereses de un partido y al cuatismo de un partido político. Entonces, todos esos detalles, claro que hace falta modificarlos. Hace falta que no cobre tanto el INE, que no cueste tanto el INE. Hace falta que haya una verdadera elección de candidatos a consejeros que representen los intereses de la ciudadanía, aun y cuando sea el Poder Legislativo o Judicial quien los presente. Que nosotros como ciudadanos nos empoderemos y digamos, quiero a Ernesto Ledesma, quiero a Violeta Núñez, quiero a Alberto Nájar, quiero a Héctor Sánchez, y no que nos los impongan como hasta ahora, ¿no? Y a Jesús Escobar también. Y todos te queremos a ti, Jesús. Yo soy jefe supremo, yo voy por otras cosas. Y a Jesús, sí, claro. Jesús va por la presidencia. Ya te destapamos. Yo voy,
Yo voy más allá, Violeta. Pregúntale a Luisa Cantú, estamos en ese proceso. Vale, muy bien. Empecemos porque destapen los tacos, mi querido Jesús. Para destapes a Dan Augusto, que perdona, hay una frase por ahí muy clásica que es: no lo sé, Rick, me parece falso. Ok, ya lo estaremos platicando también en otro momento. Si te parece, Violeta, bueno, a mí uno de los puntos que me parece, bueno, además de que toda la propuesta en su conjunto me parece importante que se haya hecho, una cosa es los tiempos políticos y los cálculos políticos, eso se entiende, pues precisamente es una esgrima electoral la que estamos viviendo y cada partido y actor político pues está moviendo sus piezas. Me parece obvio que el presidente mueva las suyas en los cálculos políticos. Pero una parte que me parece interesante e importante es también esta parte de poder colocar el reflector, en en cuál es el presupuesto en Cámara de Diputados, cuál es el presupuesto en Cámara de Senadores, cómo se ejerce ese presupuesto, a quién está asignado qué, el presupuesto al Instituto Nacional Electoral, el presupuesto también al Tribunal Electoral, el presupuesto hasta los regidores, el presupuesto en publicidad, en qué se gasta, cómo se gasta. Por eso me parece importante. Bueno, va a haber un debate, va a pasar, ¿no? Ya veremos. Uno, en la medida que va indagando, pues también el PRI y el PAN, pues ya empezaron también a querer meter propuestas de otro tipo, de otra naturaleza, no de envergadura nacional. Y Morena, pues también se endureció con el Partido Revolucionario Institucional, y habrá que ver ahí, porque en esta reforma, pues me quedo pensando, Violeta, también en el Partido Verde Ecologista, que muchos hemos soñado con que desaparezca, y cuando hablamos de eliminar, por ejemplo, todos los plurinominales y dejar 300 diputados, pues toca y trastoca mucho de todo esto que estoy mencionando. ¿Cuál es tu valoración sobre esta parte particular de eliminar a los plurinominales, y esto que nos decía ahorita el diputado Pablo Amílcar Sandoval, de decir, bueno, pues es que los plurinominales estarían eliminándose y entrarían de otra manera ya por votación? Es decir, que el diputado que quedó en una elección en segundo o en tercer lugar, pues podrían entrar y quedar, pero ya es votado por la gente y ya no es designado específicamente por las cúpulas partidistas. ¿Cuál es tu valoración al respecto de esto? Bueno, primero darle la bienvenida a Mateo, que está por ahí apareciendo, así es que qué bueno que apareció. Está muy, muy interesado, también quería escucharla, doctora. Tiene sus fans, doctora. Sí, sí, pues muy, muy importante lo que ahorita decía también Jesús, y que lo podemos tejer con lo que tú planteas, Ernesto, lo de los tiempos, ¿no? Por algo lo está enviando ahorita el presidente. Acabamos de salir de una propuesta de reforma también que no pasó, ¿no? De una reforma constitucional que también era profunda, pero esto también me parece que igual tiene una profundidad inmensa y tiene muchas aristas aquí. Por eso mencioné la cantidad de artículos que están implicados y los temas, ¿no? Son muchos temas los que están aquí inmersos. Y bueno, entonces me parece que se envía en este momento, porque yo insisto, lo vuelvo a comentar, se envía porque acabamos de salir de este proceso. Muchas personas se están dando cuenta de lo que votaron en los legisladores, y sobre todo que votaron, por ejemplo, que ha hecho mención el presidente, en contra del litio, ¿no? Eso es importantísimo, y eso en términos electorales, desde mi lectura, va a tener un costo. Entonces, si esta propuesta que se hace de reforma constitucional se discute y se aprueba después de las elecciones, esta va a tener otra historia. ¿Por qué? Porque me parece que el PRI va a perder
no va a ganar, va a perder, va a tener un retroceso importante, eso creo yo. A lo mejor me equivoco, pero eso creo, eso es lo que yo estoy viendo. Y sobre todo les digo también esto que me parece que por una parte no separaron, incluso ya cuando se manda la ley minera, pues ellos se abstienen, es como si hubieran votado en contra y en el Senado votaron en contra. Entonces esto va a tener, desde mi lectura, algunos costos. Y por supuesto que si esto se aprueba después del proceso, después de las elecciones en junio, pues la iniciativa tendrá otra historia. Si se aprueba antes, por supuesto que esto se va a rechazar pues de manera inmediata. Ya tú lo decías hace rato, Ernesto, hemos ya escuchado el desfile que han hecho varios representantes de los partidos o miembros de los partidos, y esto del PAN, ¿no? Que bueno, yo cuando lo escuché ayer primero me dio risa, ¿no? Que decía, sobre mi cadáver, ¿no? No va a pasar esto, ¿no? Y bueno, y esas eran las expresiones ayer, ¿no? También viendo en la noche algunos medios de comunicación pues más tendientes a la derecha, pues era un clamor generalizado de que esto era un disparate político, que no se iba a dejar, por supuesto que iban a defender con todo al INE, que iban a defender pues la presencia de los diputados, porque era muy importante tener esta representatividad así como se ha tenido, y que, insistimos, aquí en el fondo se están garantizando los privilegios, ¿no? Entonces, me parece que hay que analizar, no tenemos todavía, no sabemos cuándo se va a votar esto, cuando ahorita se manda a la Cámara de Diputados, va a las comisiones, ¿no? Eso es algo que está ahorita en este momento, y que entonces tendremos que esperar. También hemos escuchado ya la demanda por parte de algunos legisladores que están pidiendo que esto se abra a la ciudadanía, que se vuelva, digo, no sé qué tanto sentido tendrá, pero hablan nuevamente de un parlamento abierto, digo, después de la experiencia del que tuvimos, no sé si tendríamos que ir por ahí u otro mecanismo, ¿no? Incluso a lo mejor una consulta popular, llevar esta iniciativa pues, a varios espacios ya fuera de la Cámara, y que, bueno, se pudiera también tener otra forma de construcción colectiva y que, ¿por qué? Porque esta propuesta me parece que es trascendente, importantísima, sobre todo con esto que decía también muy bien Jesús, y que también está en la exposición de motivos, la percepción que tienen las ciudadanas y los ciudadanos en torno a si debemos de seguir manteniendo a los partidos políticos como los hemos mantenido, ¿no? Muchos de ellos viven de esto, ¿no? Son vividores políticos y de todos los partidos, ¿no? Esto lo hemos visto a lo largo de muchos años, pero también insistimos en este privilegio que hay dentro de la Cámara de Diputados, que no olvidemos que ahora no nada más es por una legislatura, se pueden reelegir, ¿no? Entonces también aquí ese es otro elemento importante, que esto se extiende. Y bueno, pues es muy, muy costoso, nos cuesta mucho a la ciudadanía, muchísimo. Tú hablabas en términos de presupuesto, Ernesto, también son de los principales rubros que el presupuesto de egresos de la Federación tiene, y entonces eso pues también nos ha costado mucho por muchos años. Y bueno, pues creo que esto, por eso me parece es importantísimo, importantísimo. Hay elementos aquí de fondo que no solamente van, si nosotros revisamos el punto 5, les digo, son 10 puntos que me parece importantísimo retomar de esta iniciativa, pero si retomamos el punto 5, un elemento central es esto de hablar de un solo mecanismo electoral, un único mecanismo electoral, pero enmarcado en esta pues idea de la austeridad republicana. Entonces eso me parece fundamental, ¿no? Claro, aquí tendremos que discutir hacia dónde. Ayer se decía también en algunas de las intervenciones por parte de algunos legisladores de Morena y de algunos otros miembros de Morena, es que vamos a hacer esta reforma democrática, ¿no? Una reforma democrática que implica
una reducción sustancial de los gastos, pero y que estos recursos puedan ser llevados a proyectos por parte del gobierno. Entonces, ahí tendremos que ver también en este ahorro hacia dónde se dirige, que también es algo interesante, pero más allá de esto me parece que la profundidad de lo que estamos aquí discutiendo es muy, muy importante, y que entonces tendríamos que pensar junto con los legisladores qué mecanismos se podrían implementar para que esto trascendiera a la Cámara y que pues pudiera ser respetada la voluntad popular de lo que la inmensa mayoría de los ciudadanos. Por eso es tan importante revisar la exposición de motivos. Ya en las encuestas que se retoman ahí dicen que pues ya no queremos seguir con este esquema de elección que tenemos dentro de los diputados y senadores, y ya no los queremos seguir manteniendo a estos partidos, ¿no? Eso ha sido un clamor popular y en las encuestas se refleja. A propósito de encuestas, de partidos, Héctor Javier, yo tengo una inquietud. ¿Será ahora sí el fin del Partido Revolucionario Institucional, este organismo político que sobrevivió a un meteorito y pues que ahí está, ahí anda? ¿Tú cómo ves? ¿Tendrá capacidad el PRI de sobrevivir? Porque la propuesta de reforma política que se plantea ayer, que se hizo pública por el presidente de la República, yo coincido plenamente. Esto también es un buscapiés para ver, para sacudir el avispero y ver cómo se mueven las cosas y utilizarlo políticamente en las elecciones de junio. El PRI se perfila como un organismo político que las lleva de perder. ¿Tú cómo ves el futuro de este partido político? ¿Crees tú que sería en este sentido el gran perdedor de la reforma, de la discusión, el debate que se viene, o tendrá la capacidad de reinventarse una vez más y subirse a este ferrocarril que ya empieza a perfilarse, que se llama la 4T? Y de paso te hago otra pregunta. ¿Tú ves ya también el futuro de un partido total, absoluto, Morena, después de junio, como en su tiempo fue este partido político que ahora está en agonía? Qué buenas preguntas estás haciendo, Alberto. Bueno, yo no creo que va a ser el punto final del PRI. Digamos que ahorita, si lo comparáramos con la pandemia del COVID-19, le metieron un respirador artificial, es decir, lo intubaron, digamos que se ha intubado ahorita, y es por la fuerza Vamos por México, ¿no? Va por México, como se le quiera llamar, donde Claudio X González, pues obviamente está ahí conglomerando a lo que queda del PRD. Sería mejor la pregunta, ¿va a desaparecer el PRD, digamos, ya con estas elecciones? En el caso del PRI, yo creo que no, todavía le van a quedar 2 gobernaturas por ahí, por lo menos un año más. Allá va a estar respirando, y así le represente 1 o 3% de la votación, digamos, de ahora en adelante, yo creo que lo van a mantener, ¿no? En el caso de Morena, no creo que sea un partido, digamos, como usted habría que ver cuando ya se vaya López Obrador a su rancho, allá en Tapachula, a ver cómo se disgregan ahora sí que los grupos, ¿no? No sé si López Obrador ahorita en este momento esté mencionando, él habló hasta de 5, no sé, están manejando 3, pero él dijo hasta 5, ¿no? Habrá que ver si en un futuro cercano, pues no maneja por ahí otras 2 personas que los pueda colar, no sé si para evitar, digamos, presión a Claudia Sheinbaum y al mismo Marcelo Ebrard, tenerlos un poquito más, digamos, fuera de los reflectores, porque sí, la candela está muy fuerte, ¿no? Y bueno, déjenme retomar algunos otros puntos, ¿no? Hace rato tú hablabas de negocios, ¿no? Te faltó mencionar al Partido Verde Ecologista, que bueno, es un negocio hiperfamiliar, y qué decir del Movimiento Ciudadano, que habrá que ver cuántas dirigentes ha tenido ese partido a lo largo de su historia, ¿no? Siguen siendo eminentes negocios, ¿no? De la representación de diputados, pues sí, yo sí insisto, ¿no? No representan a la población, ¿no? Representan a las televisoras, representan a la industria minera, representan obviamente, pues, qué decir de las cuestiones energéticas, ¿no? De Odebrecht, ¿no? Ya lo mencionaba Violeta, ya están las reelecciones, están los chapulines también, ¿no? Son personas de fuertes principios de acuerdo a cómo les conviene, ¿no? Es decir, hoy tiene el principio por acá, pero si les conviene, pues lo cambian, si de acuerdo a la circunstancia política, que a mí a veces me da la impresión de que más que diputados parecen directores generales de ciertas fundaciones y fundaciones propias, ¿no? Por ejemplo, el diputado X es director general de su propia fundación, el diputado Y es director general de su propia fundación, es decir, todo para acá, todo lo que signifique ahora sí que beneficios para sí mismos,
pues gran parte de ellos sí que lo están ejerciendo, ¿no? Y del tiempo político, fíjense que no sé si López Obrador ahorita está muy interesado en que esto si realmente se realice o ya quede para el próximo gobierno, ¿no? Me parece que por el momento, y tal como están las cosas, de que ya dijeron que ni sobre su cadáver, ni en este tipo de situaciones, pues me imagino que el presidente dice, bueno, yo ya lancé esta iniciativa, no me quedé con las ganas, y ahorita ahora sí que les metió una inyección que en las próximas elecciones, si no se aprueba, va a estar en la discusión pública, va a estar en la mesa de cada uno de nosotros, ahora sí que los pros y los contras, que parecen ser que hay mucho más pros de que sí se apruebe que contras, porque estos, insisto, solamente son para ciertos intereses, ¿no? Entonces, sí que va a tener un costo político. Y si se hace después del 24, pues obviamente la condición en que está Morena, pues se va a ver mucho más favorecida, ¿no? Entonces, me parece que el observador lo está viendo más como un legado y está bateando un poco el bote para el próximo, ¿no? De las cuestiones que tienen que ver con el presupuesto, a mí me parece muy importante lo que dice Ernesto, cómo lo ejercen, cuánto y en qué. Por ejemplo, sería muy bueno ahora que Pablo Gómez, que fue parte de los coautores de esta iniciativa, pues se metiera, por ejemplo, a los gastos de diciembre, ¿no? Yo alguna vez me tocó ir a casa de una persona, de uno de los partidos políticos, no los grandes, y tenían la casa llena de regalos, de libros, de lámparas, de un montón de cosas, y todo era para repartir, digamos, en las Navidades, ¿no? Y de los cursos que supuestamente se hacen, decir, sí me parece ser que habría que meterle ahí una parte muy importante a la fiscalización de todos los grandes recursos que se les dan, qué se hace con ellos, ¿no? Y finalmente, ¿no? ¿Quién conoce a nuestra diputada, diputado? ¿Quién conoce a nuestro senador, senador? Y no solo eso, sino inclusive en qué distrito estamos, ¿no? ¿Cuál es el número de nuestro estado, de nuestro municipio, de nuestra sección, de nuestra localidad? Es decir, si acaso los vemos, pues es en la época en que recolectan votos y una o dos veces más que acaso llegan ahí a tomarse la fotografía de alguna obra que hubo, ¿no? Entonces, otro punto, y ya con eso concluyo, es que también sería muy importante no perder de vista cómo se hace o cómo se propone la nueva reestructura, no quisiera llamarlo geopolítica, pero me parece ser que sí podría ser un término proporcionalmente hablando dentro de la geografía mexicana de cómo se van a reubicar estos distritos que ahora tenemos, si se va a hacer o no, y con base a qué criterios se van a hacer. Me parece que el criterio meramente poblacional no va a ser suficiente, no va a ser adecuado, porque no va a representar para algunos estados, sobre todo el sureste, donde habitan muchos pueblos originarios, ¿no? Por ejemplo, aquí en Chiapas por lo menos hay 9 pueblos originarios, en Oaxaca otros tantos, en Yucatán, y solamente verlo por un criterio de número poblacional podría perfectamente invisibilizar las necesidades que se tendrían para algunos grupos particulares. Gracias, mi querido Héctor Javier Sánchez. Pues está pasando aquí por la calle estos señores que dicen, pues no tiene fierro viejo que venda. Ay, diles que si pasen por acá porque tengo un colchón que no he podido. No, pues que precisamente esta propuesta pues pareciera que pase usted a la Cámara de Diputados, pase usted a la Cámara de Senadores y llévese de ahí todo el fierro viejo que vendan. Jesús Escobar, son distintos ángulos y claro que va a dar para semanas y meses de debate, no solamente en medios públicos, como bien señala, sino también al interior de las familias, las universidades, las escuelas, que me parece y sigo insistiendo que eso es algo de lo que personalmente yo puedo celebrar de este tipo de propuestas, porque es meternos precisamente en cada una de estas instituciones y hacer una revisión exhaustiva de cómo funcionan, cómo operan, qué hacen, cómo ejercen el presupuesto. Me quiero detener, ya casi porque se nos acaba el tiempo, pero en esta parte, Jesús, para reducir los consejeros electorales, eliminar el INE y crear el INEC, ¿no? Y cómo serían, uno, ¿quién los propone? Los 3 poderes de la Unión, y los vota la ciudadanía, los elige la ciudadanía, tanto los nuevos que serían consejeros como los magistrados del Tribunal Electoral. ¿Cuál es tu valoración sobre esta propuesta? Fíjate que, insisto, eso es uno de los puntos para mí más interesantes que hay. O sea, la decisión de quién elige a las consejeras y consejeros. Por supuesto que es perfectible. Claro que cuando decimos, bueno, a final de cuentas los van a seguir proponiendo la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores o el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial. Claro que hablamos de gente cercana a cada uno de ellos.
pero me parece que es eso de los puntos en donde más se va a tener que debatir y en donde más se va a tener que transparentar quiénes son los que aspiran a ocupar un cargo precisamente como consejeros. Ese es uno de los puntos que para mí esta reforma, lo interesante es que plantea ese escenario, de que ya no sea el cuatismo el que elija a esos personajes, sino que sea el voto de la ciudadanía. Claro que, insisto, hay muchas dudas, hay muchos comentarios, hay muchos puntos de debate cuando te dicen, pues oye, a final de cuentas, Andrés Manuel no va a proponer a alguien alejado de él o el PRI no va a proponer. Se trata de eso. Y se trata que como ciudadanos también les exijas que hagan eso. Entonces, me parece que son esos debates en donde los foros, en donde las participaciones académicas y demás van a enriquecer muchísimo y que se va a tener que discutir. Yo sí estoy convencido de que esta reforma no se va a aprobar en este año, no se va a aprobar en el siguiente, se va a aprobar si es que se da, y coincido con Héctor, hasta el 2024. Y creo que eso nos da tiempo precisamente para ir perfeccionando este tipo de puntos, este tipo de propuestas, este tipo de iniciativas. Disminuir el número de consejeros electorales. A mí me parece que lo importante aquí es disminuir las prerrogativas de los consejeros electorales. Entiendo cuando me ha dicho en varias entrevistas integrantes del INE, es que nosotros ganamos tanto o tenemos esos beneficios o la gente que trabaja con nosotros tiene esos beneficios por la responsabilidad que tenemos, por el nivel de estudios que tenemos, por la preparación que tenemos. Para mí es simple. Estás en un país en donde las asimetrías son sumamente profundas. Estás en un país en donde el 80% no gana más de 10,000 pesos. Entonces, perdóname, tú no puedes ganar 160,000 pesos, aunque seas doctor del doctor del doctor del doctorado, y aunque me digas que eres tú el representante de la democracia. Tienes que ajustarte a quienes representa, porque no es la iniciativa privada, no es una empresa en donde yo decido cuánto le pago a Héctor con base a su trabajo. Es un instituto que depende de la sociedad de una u otra manera, a través de los impuestos y a través de los presupuestos públicos. Entonces, como tal, te tienes que ajustar a esa realidad y cambiar este chip, este concepto de que, literal, llegar a este tipo de puestos, a este tipo de encargos, es enriquecerte de una u otra manera o es el lugar de los grandes salarios y demás. Y no con eso estoy cuestionando a los consejeros y consejeras. Entiendo que muchos de ellos me dirán, bueno, ahí yo llegué y ya estaba así el tabulador. Los asesores me dirán, yo llegué y ya estaba así el tabulador. Yo conozco asesores del INE que son excelentes personas y excelentes y gente ética en todos los sentidos. Pero sí creo que son salarios que están fuera de una proporción realista de lo que significa este país. Entonces, ese es otro de los puntos que se tiene que discutir. Yo no sé si conviene tanto decir, vamos a bajar de 11 a 7 consejeros, por supuesto. A mí me parece que pasa más por cómo se manejan los recursos en la actualidad en el Instituto Nacional Electoral, cuánto dinero se les destina, por qué se les destina, para qué se les destina, y sobre todo ajustar ese tipo de demandas a lo que realmente requiere este país. E incluso cuando me dicen es que las elecciones son muy caras, hay formas, hay maneras de invertir en tecnología para que no sean tan caras. Es decir, sí hay forma de disminuir esos gastos y sí hay forma de darle otro tipo de realidad económica a la... Propuso la votación electrónica, ¿no? Carla Humphrey, por ejemplo, ha dado no uno, varios casos, o sea, que ha dicho, hay que irnos por aquí. Yo creo que esa es otra discusión también, Ernesto. Sí. Hay muchos personajes anquilosados en el INE que no quieren salirse del método actual, que no quieren. ¿Y por qué? Porque no es su dinero. Si fuera su dinero, te garantizo que entonces sí dirían, ¿sabes qué? Vamos a ahorrar aquí, vamos a quitar acá, vamos a buscar eficientar las cosas. Por eso te digo que sí me parece que son de esos puntos que el hecho de que todavía falte mucho para una discusión seria sobre esta reforma, más allá de, como bien decía Beto, más allá de la politización y partidización que ya está ahí, nos puede ayudar, si realmente se quiere hacer en serio, a profundizar cambios que sí requiere este país en materia electoral, en materia democrática, y que están llegando a un clímax muy importante. Ahora, y lo vemos en qué, en el mismo caso que preguntaba Alberto con Héctor del PRI. El PRI va a sobrevivir, y coincido con Héctor, como un partido negocio, igual que el Verde Ecologista. Un partido en donde va a juntar 3%, 4% de cuates, de sindicatos, de vatos, ahí de amigos, que van a financiarse y adelante. O yo pongo sobre la mesa otro escenario. ¿Qué tanto en realidad, como en este país las ideologías no importan, qué tanto lo que nos vamos a topar después de 2024 va a ser una amalgama de partidos políticos con el PAN, con Movimiento Ciudadano, con el PRD y con el PRI, yendo uno solo bajo un propio cascarón, al darse cuenta que de manera separada, pues ya ni siquiera van a ser realmente una opción para nada. Entonces, a mí me parece que todo esto son de las cosas que esta reforma, llevándola de manera adecuada y cambiando lo que se tenga que cambiar con una finalidad clara, podría ayudarnos de verdad a quitarnos un lastre enorme, pero enorme, que tenemos como país, y que cada día me parece se agudiza más, y que este gobierno te puede caer bien o mal, pero ha venido a simbrarlo precisamente, por lo menos, en el discurso. Y concluyo con el caso de Adán Augusto. No es coincidencia tampoco, no es coincidencia para mí,
que pongas una reforma electoral en el escenario, que pongas a un candidato presidencial que es el encargado de operarla. Yo ahí lo dejo. O sea, él va a ser el encargado de operar una reforma y de operar muchas cosas. Y en medio, precisamente, de dos personajes que ya se están desgastando muy rápido en una disputa interna, como son Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard Casaubon. Incluso el propio Andrés Manuel, para mí, manda un mensaje muy claro a esos dos grupos, que en Morena, vaya que se han estado desgastando ya en divisiones internas. Pues es que ahí justamente es el punto, doctora Violeta Núñez. El debate, la discusión se concentra en algunos elementos que me parecen importantes. Sí, la democracia es cara, y más la democracia mexicana. Se insiste mucho en el dinero que se invierte en los partidos políticos. Hay ejemplos clarísimos de desperdicio. Y tenemos también excesos cometidos por funcionarios del órgano electoral, el INE. Pero me parece que concentrar demasiado el tema en lo que cuesta, en los gastos, nos quita la atención y nos desvía el debate hacia este tema, pues, de pesos y centavos, y nos deja suelto el otro punto que, como mencionaba Jesús, doctora, y no sé usted qué piense, que es el modelo de político que tenemos en el país. Yo creo que también sería importante revisar un poco estos usos y costumbres. A ver, el mismo hecho de que hoy el presidente de la República destapó al secretario de Gobernación, y ya tenemos a todos, nosotros incluidos, ya metidos en esta dinámica de la discusión de que si es o no, de que si va a operar, y me parece que es importante plantearlo de esa manera, pero al mismo tiempo tenemos una realidad que es un país desigual. Es un país donde no se ha terminado de entender que existen una multitud de procesos y de formas de convivencia cotidiana, e inclusive también de formas de hacer política que no necesariamente tiene que ver con esta que existe ahora mismo, permeada por los partidos políticos. ¿No cree usted que podemos desperdiciar la oportunidad de dar una transformación política, una transformación a los usos y costumbres, el modelo político que tenemos en nuestro país, justamente por enlatar, por ejemplo, la discusión legislativa a junio, por poner un caso, doctora? ¿Usted qué piensa? ¿Deberíamos ir un poco más allá? Sí, sí, me parece que ese es el fondo, ¿no? Bueno, primero diría de lo de Adán Augusto, que bueno, desde el principio varias personas pensamos que era un candidato, ya un candidato, pues, que ya se estaba presentando, y bueno, pues había una discusión si sí lo era o no lo era, y a mí me parece que desde el principio, incluso cuando hace la propuesta de la iniciativa de reforma eléctrica, desde ahí ya lo veíamos como alguien que se estaba perfilando, ¿no? Él dice que no, insiste que no, pero bueno, esto puede cambiar. Ahora hemos escuchado también en varios y leído, ¿no? Que bueno, podría ser el candidato, pero dicen todos, no, pero la edad ya no le ayuda, y bueno, resulta que es el más joven de los tres candidatos, ¿no? Eso es una cosa interesante que hay que decir de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard. Él es el más joven. Entonces, o sea que bueno, lo Violeta, pero corrieron entonces sí se ve muy maltratado en terracería, lo digo con todo lo respeto. corrieron en terracería, exactamente. sí, pero es el más joven, ¿no? De los tres. Entonces ese pues, argumento pues, no tiene sentido, pero bueno, ya está ahí. Es alguien que tenemos que, desde el principio yo dije, hay que verlo, y bueno, pues ya está ahí. Entonces ahora pues veremos en las próximas semanas, y justo lo que decía Jesús es importantísimo, ¿no? Él presenta esta propuesta junto con Pablo Gómez y Duarte, y bueno, pues es una propuesta, yo insisto, de fondo, importantísima para el país, y coincido, no solamente es el ahorro, ¿no? Que pues ya me parece un gran paso que todos los ciudadanos nos siguiéramos alimentando a estos partidos, ¿no? En la exposición de motivos también viene esto de se ahorraría el 66% de lo que se gasta actualmente para estos partidos y estos procesos que vivimos, y me parecería importantísimo que se diera ese paso, pero más allá de eso, lo que ustedes están diciendo es el fondo.
esto también podría desestructurar y desactivar esta lógica partidista y esta lógica que también decía Héctor, muy interesante, ¿no? De cómo, bueno, pues ya no hay principios y únicamente entras a los partidos en un momento, te vas a otro, dependiendo de la ola política del momento, únicamente con el interés de financiarte, de obtener recursos, de verlo como un negocio y de un modo de vida que ha sido una realidad de todos los partidos. ¿No? Ayer estaba escuchando que había llegado a Palacio Nacional pues también un histórico líder del Partido del Trabajo, Anaya. Entonces, bueno, pues sí, también de todos los lados hay historias, no nada más, bueno, del Verde, de todos, ¿no? Y que pues ya tienen ahí años y años y años y han sido familias y se han venido manteniendo justo por esto, como se ha financiado a los partidos ya desde hace varios años. Entonces, esta reforma podría modificar esto, o sea, esta nueva propuesta de elección y de financiamiento podría entonces desactivar, insisto, esta estructura partidista como se ha venido sosteniendo últimamente y que, bueno, pues por interés económico, ya no hay principios, insistimos, sino por intereses económicos se mantienen ahí, pues muchos años. Y como decía hace rato también el diputado Pablo Amílcar Sandoval, pues no solo eso, sino también las esposas de los pues, partidistas van heredándoles el poder y otros, ¿no? Aquí dijo el esposas, pero también hay otras familias ahí enteras involucradas, ¿no? Entonces esto me parece que podría ser un primer paso y que pues estamos ante una propuesta de profunda y de gran transformación y si llegara a pasar pues también sería histórica desde mi perspectiva. Gracias, gracias Violeta. Pues Héctor Javier, ya para cerrar también, y ya nada más colocaría a propósito de las edades de los candidatos o los tapados y destapados, como le quiera usted llamar, pues Ebrard tiene 63 años, Claudia 60, y Adán Augusto 59. Me lleva solo 4 años. ¡Qué barbaridad! Sí, te ves de la edad, te ves de la edad de la generación. Bueno, Te ves como Andrés Manuel, mi querido Ernesto. ¡Qué barbaridad! Sí, Ledesma, no quieras entrarles juego. Calla, mira, hasta rojo me pongo, qué barbaridad. Adán Augusto es del 63, del año 63, es el más joven, ¿no? Sí, es el más joven, ¿no? Tiene 59 años. Héctor Javier, ¿con qué cierras? sí, bueno, primero, pues ya qué bueno que nos dices más o menos por dónde andas de edad para hablarte con todo respeto y hablarte de usted. Uy, tú ni digas, tú ni digas. Bueno, yo si algo agradecería es que metamos en la discusión este tema, que esté ahí y que obviamente, pues a mí prefiero que hablemos de este tema, si no, pues cómo terminó la novela o qué va a seguir o rollos de estos, ¿no? Me parece que es una forma un poquito más de meternos más como protagonistas y no como meros espectadores de lo que ocurre aquí en México, ¿no? Me parece también que este tema del secretario de Gobernación, híjole, me recuerda mucho a Carlos Hernández de Gortari, ¿no? No se hagan bolas, ¿no? El candidato, la candidata es fulana, ¿no? Yo creo que no está definido, sí, por supuesto entra en la arena política, pero me parece que es una forma que tiene López Obrador de invisibilizar o minimizar a la oposición, ¿no? Lo vuelve a decir a cada rato, ¿no? A ver, aquí hay 3 gallos o 5 gallos, los que sean, ¿y a quién van a poner, no? Hoy mencionó a Loret de Mola, mencionó a Aristegui, mencionó a Cuadri, mencionó, bueno, a Claudia X González, por supuesto, y cuando yo entiendo, ¿no? Que la gente diga, hijo, entre estos y estos, pues me voy para acá, ¿no? Y me parece que es un juego político que está haciendo, que más que definir ahorita quién, pues definir que la gente se vaya precisamente de este lado, ¿no? Y también lo que me llama la atención, y eso no lo hemos reflexionado, pues Pablo Gómez, que es cierto, tiene una carrera legislativa muy importante, pero ahorita está en la UIF, ¿no? Haciendo esta propuesta, digamos, o el mismo Horacio Duarte, que es el encargado de aduanas, también metiendo esa propuesta política. Ay, como que también habría que reflexionarle por ahí, ¿no? Y por supuesto, sí, qué bueno que dice esto de las familias Violeta, porque pues ahí está el mismo Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Todo el tiempo que lleva aquí, en cuántos partidos ha transitado, y qué decir, por ejemplo, de la familia Calderón, que ahí está, pues,
el señor Calderón, la esposa, la cuñada, la prima, etcétera, etcétera. No, pues los Murat, Sí, así es. Qué bueno que Chabelo no se metió también ahí como político, pues, ¿no? Oye, pues a lo mejor ya sería el próximo candidato, ¿no? Oye, pero fíjate que yo coincido insisto, y los invito a cenar a tierra adentro. Para mí, lo de Adán Augusto es interno. Yo no creo sinceramente que Adán Augusto es un mensaje para que realmente él tenga la opción de ser candidato presidencial. Yo sí creo que es un mensaje interno por el nivel ya de enfrentamiento que había entre las huestes de Sheinbaum y las huestes de Ebrard. O sea, es como... ¿Te acuerdas que hace rato yo mencionaba, ¿no? Fue para quitarle un poco reflectores y quitar tensión. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues el juego de Salinas, como bien dices, Héctor, el juego de Salinas cuando eligió al candidato, cuando eligió a Colosio, ¿cuántos nombres no manejó? Más bien ese es un juego de Luis Echeverría Álvarez. Así. Bueno, desde ese entonces, claro. ¿no? Bueno, pues tienen su aprendizaje, ¿no? Esta gente, ¿no? Y bueno, y los gobernadores lo mismo, ¿no? Manejan 2 o 3 candidatos, juegan inclusive no solo con candidatos, sino con partidos políticos, ¿no? Lo vimos aquí en Chiapas, Ernesto, ¿qué onda con Manuel Velasco, no? No estaba dando dinero al PRI, a Morena y al Partido Verde. Digo, ese es el cinismo puro, ¿no? Sí. Pues en fin, esto va a dar todavía muchísimo material, mucha carnita que estaremos analizando, debatiendo. Por lo pronto, mi querida Violeta, mi querido Héctor, mi querido Jesús, siempre un placer tremendo tenerlos acá en este espacio. Cerrar además la semana, pues la gente mira que si le está celebrando la participación de ustedes. Muchas gracias. Sí, están candidateando a Jesús Escobar, Están candidateando a Jesús Escobar, entonces no nos mencionen los tacos a ciertos resultados, ya invita tal cual. Los tacos. Parece Televisa, ¿no? Un gol por la causa, ¿no? Ya sin goles o con goles, ya vale. No, yo ya dije, pues de hecho lo que vayamos a tierra adentro, Héctor. Tú no vienes a la Ciudad de México ni aunque te paguen, hermano. Uy, toma tu pan gorila, toma tu pan gorila. A mis 25 años de edad, pues yo soy el más joven de la mesa, Pues tenemos que hacer un programa para colocar las edades de cada quien, ¿eh? Así es. Mira, no estoy muy seguro, porque Jesús nada más te faltó decir, los invito al Burger Boy. Yo iba al Burger Boy de niño, que hay que hacerle mi edad, más o menos. Bueno, un abrazote a los 3. Gracias. Gracias. No, cuídense. Cuídense.